Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer de nuevo estar aquí retomando estos ciclos sobre cuestiones diversas de la globalización. En esta ocasión, como saben, para hablar de un tema tan entretenido como es los Estados Unidos de Trump. Me gustaría recordar que hace algo más de un año, el 14 de noviembre exactamente del año 2016, tuvimos la primera sesión de esta racha de hablar de Trump. Justo unos días después, si lo recuerdan, las elecciones fueron el 8, pues el 14 estábamos aquí precisamente tratando de vislumbrar qué nos depararía la administración Trump. Y en aquel momento estábamos todos todavía bajo el shock del resultado de las elecciones, porque aunque siempre cabía esa posibilidad, realmente nadie había previsto que fuera Trump el que iba a ganar. Hemos pasado ese estado de shock, de incertidumbre, incluso de terror hacia lo que podía venir, a intentar llevarlo lo mejor que podemos. Déjenme contarles que en Esglobal publicamos todos los años un ejercicio que procuramos que sea divertido, que son los Oscars de las relaciones internacionales. Sacamos una lista de acontecimientos que han ocurrido a lo largo del año anterior y tratamos de asociarlos a películas. Y ese ejercicio pedimos a los lectores que lo voten. Evidentemente, el año pasado ya el ejercicio estuvo lleno de Trump y de Estados Unidos, y este año, que estamos justo ahora en este momento, porque lo publicamos poco antes de los Oscars, también está lleno de Trump. Si yo tengo que asociar este año pasado a películas, lo primero, se me vienen tres a la cabeza, así rápidamente. Si les preguntara a ustedes, seguro que tenían muchas otras. Las tres que se me vienen, y así de manera espontánea, son el año que vivimos peligrosamente. Esa es una de ellas. Solo en casa, porque eso da para mucho. Y también Trump, mi villano favorito. Pero yo creo que en este año, en este periodo que nos... Trump sale en Solo en casa. Sí, en el lobby del Hotel Plaza. Sí. Pues mira, nunca mejor puesto. Pero, como decía, hemos pasado del terror casi y del shock. Yo creo que ahora entramos ya en una época de suspense, ¿no? Lo que nos viene en este año, y Alana lo ha descrito muy bien en un artículo que hemos publicado en Esglobal, a nosotros y también al propio presidente de los Estados Unidos, son una serie de acontecimientos que pueden condicionar del todo los próximos meses de su presidencia. Entre ellos, solo por mencionarlo, y estoy seguro de que vais a hablar de ellos mucho, pues están, por supuesto, las elecciones al Congreso y al Senado, que tendrán lugar en noviembre de este año, pero es también y sobre todo ahora muy cerca toda la evolución del proceso de investigación que está llevando el fiscal Mueller y las posibles implicaciones para Trump, para su familia, para sus colaboradores más cercanos, pero también están todas las incógnitas sobre la política exterior. Ya sabemos, cualquier exabrupto, cualquier idea con la que se levanta una mañana o con la que nos tuitea una mañana, pues nos tiene ahí siempre en vilo por si puede ir un poco más allá. En fin, ese es el suspense en el que vivimos. Pero también la realidad de que la economía de Estados Unidos va muy bien. Cosa que tiene sorprendido a muchos expertos, a muchos economistas, o a lo mejor no tanto, pero en fin, es la otra cara de la moneda, ¿no? de algo que muchas veces no queremos ver. Déjenme que les cuente otra anécdota. Esta misma mañana estaba hablando yo con un periodista que vive en Washington y me contaba que, hablando él con el director de un importante organismo internacional, este señor le decía que en el fondo ellos estaban, y este señor no es sospechoso de ser republicano, del Tea Party o nada de esto, ¿no? Pero le decía que a la hora de tratar con la administración Trump estaban más relajados y casi más contentos que con la administración Obama, por una simple razón, y es que durante la administración Obama tenían que lidiar con intelectuales, con hiperexpertos que trataban de razonar, justificar, elucubrar sobre absolutamente todas las decisiones que tenían que tomar. Como la gente con la que tienen que tratar ellos ahora vienen del mundo de la empresa, son mucho más expeditivos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la cuestión? Esto, y lo resuelven rápidamente. A mí me dejó pensando esta mañana cuando nos ha contado esto, porque, insisto, viniendo de quien venía, me ha dejado pensando y me ha dejado preocupada, porque he vuelto a darme cuenta de que muchas veces los que nos dedicamos a los análisis seguimos dejando una parte de la ecuación fuera. Hay una parte de la realidad que no vemos o que no queremos ver porque no cuadra con lo que nosotros tenemos previamente concebido.
Bueno, para hablar de todo esto, tienen aquí a 5 personas que saben muchísimo, que van a hacer un repaso, estoy segura, a todos estos temas. Como dice José Manuel, siempre nos van a quedar muchísimos más temas, o sea que tendremos que volver sobre ello, pero vamos a ver por dónde va la conversación, vamos a ver por dónde va el año Trump, y yo espero que la película que tengamos que recordar al cabo de este año no sea Peor Imposible. Aprovecho también para dar, por supuesto, las gracias al Club de Roma y a José Manuel Morán y a Charo por todo el apoyo que prestan a este ciclo de debates, es suyo, y por la colaboración, a la Fundación Abertis por dejarnos este magnífico espacio, y a todos ustedes de nuevo por haber venido. Gracias. Bueno, pues agradeciendo a Cristina y sumándome a sus agradecimientos y sobre todo a la perfecta introducción que nos ha hecho, porque yo la primera pregunta que quería lanzar hoy a la mesa es, todos recordamos un poco dónde estábamos aquel 20 de enero que nos dio un sopapo, de que todos habíamos dicho, a algunos incluso en medios públicos, esto es muy difícil que pase, y pasó. Entonces yo quería preguntar, en este primer año, así a grandes rasgos, voy a empezar por Alana, preguntar si esto, en tu juicio, ha ido peor de lo que tú pensabas o mejor de lo que tú pensabas, también contando con que el propio Trump nos había llevado a dibujarnos unos escenarios de caos total. Yo no creo que por exageración nuestra, sino porque su retórica invitaba a pensar en un caos total. ¿Tú estás hoy más tranquila de lo que estabas el pasado 20 de enero de 2017 o crees? Bueno, son preguntas distintas, ¿no? Pero sí, lo que pensaba el año pasado era bastante apocalíptica. Yo creo que hay dos cosas ahí, que lo que son las palabras de Trump, lo que es el desorden de su Casa Blanca, de todo lo que es que da miedo, pero al final sus políticas han estado bastante controladas por lo que es los tribunales de los Estados Unidos, por el Congreso, y entonces lo que ha pasado este año ha sido el peor. No ha pasado. Estuvimos imaginando, no sé, una guerra o algo, pero en parte es por suerte. No le ha surgido algo que ha exigido alguna acción así tan difícil, nada de Bay of Pigs ni nada de este estilo. Y entonces, por un lado, hemos tenido suerte y, bueno, como he escrito en mi artículo, yo creo que 2018 va a ser bastante más revuelto que el primero y vamos a ver más de lo mismo. La gran pregunta el año pasado fue sobre si va a seguir siendo Trump de Twitter y sí lo ha seguido, aunque vemos momentos de Trump del teleprompter y hay otros Trumps, ¿no? Pero sigue siendo el mismo hombre. Me interesa muchísimo tu reflexión que hacías sobre el papel de las instituciones. Le quería también preguntar a Carlota, porque realmente hemos visto como lo que mucha gente consideraba un imposible, que era la elección de alguien así, cómo pese a todo el sistema hasta cierto punto funciona. O sea, hay checks and balances, hay un contrapeso judicial y legislativo a las acciones, podríamos decir, más descabelladas de Trump. A veces mucha gente demanda una acción como más enérgica de los republicanos a veces para ponerle coto, pero en muchas cosas ahí está el coto, no se ha derribado Obamacare hasta cierto punto, en fin, no sé si piensas que una de las conclusiones es, bueno, el sistema está... Sí, yo creo que ha sido la primera gran conclusión, es decir, que el sistema funciona y que el presidente de Estados Unidos tiene unos poderes limitados, no es que el presidente de Estados Unidos pueda hacer lo que le dé la gana, eso nunca ha sido así. Y yo creo que esa idea que siempre se ha dicho que Estados Unidos es como un gran portaaviones que se mueve muy lentamente y por lo tanto no puede virar y girar repentinamente, se ha vuelto a poner de manifiesto. Es una gran maquinaria burocrática, una gran maquinaria política que es muy difícil de mover. Luego tenemos a Trump, que está como presidente, pero luego vemos a gente de su equipo, entre ellos también que difieren en muchas ideas, pero están los internacionalistas, están los globalistas, están los que son republicanos más moderados, los republicanos más extremos. Hay un mix ahí que cada uno tira por su lado y yo creo que por ahora las cosas van con mucha más calma de lo que nos hubiéramos pensado. O sea, yo recuerdo algunas portadas de los periódicos alemanes después de una gran bola de fuego diciendo este es el fin del mundo. No es el fin del mundo, y luego hay que darle un poco la vuelta a todo esto. Es decir, el mundo ha reaccionado. Vemos como Europa es un poquito más independiente, Corea del Sur es un poquito más independiente y ya negocia con Corea del Norte, Arabia Saudí es un poquito más independiente. Otros países están tomando las riendas, están intentando ocupar también ese puesto de Estados Unidos que
que está dejando. Entonces, a lo mejor es una de las mejores cosas que nos ha podido pasar. Yo creo que Trump está descubriendo algo que a la larga descubren todos, que es que el presidente tiene mucho poder, pero no tanto poder. O sea, su voluntad no se convierte inmediatamente en una realidad. Lo que yo sí quería abundar sobre una cosa que ha dicho Alan, le quería preguntar a Martín, porque me resulta interesantísimo, que es que si haces un análisis del año de Trump, realmente ha sido un año fácil, podríamos decir. No ha habido grandes crisis. Cada gran crisis ha sido creada por el propio Trump. Pero claro, ahora le quedan 3 años de mandato donde, como a todos, le tocará su crisis. Y no sé si le hemos visto que con poco se ponía muy nervioso, reaccionaba. No sé qué piensas tú, que cuando se vea de verdad frente a una crisis, ¿cómo va a reaccionar? Si ahora vamos a ver de verdad todo ese panorama que nos planteábamos antes. Bueno, yo estoy de acuerdo con que el balance de este primer año es bastante mejor de lo que nos esperábamos. Hay otro elemento muy importante, y es que Trump también ha ido aprendiendo. Es decir, aparte de los briefings que les dan la gente que está en su entorno y los expertos, pues él poco a poco va sabiendo de algo que no sabía, que son relaciones internacionales y cuestiones así. Pero precisamente por lo que tú dices, Carlos, de los 3 años que nos esperan, yo creo que es muy importante tener en cuenta que Estados Unidos es un país donde la política es una sorpresa permanente. Y antes Cristina hablaba de películas, yo les recomiendo Los archivos del Pentágono, una peli que está ahora en cartelera, donde cuenta cómo el presidente Nixon luchó para que no salieran los secretos del informe McNamara sobre la guerra de Vietnam. Pero es que justo después vino la sorpresa del Watergate. En la presidencia de Reagan tuvimos el asunto Irán-Contra, y así sucesivamente. Es decir, en Estados Unidos hay que diferenciar lo que sabemos y lo que no sabemos. Es decir, cosas que han ocurrido y que nosotros no sabemos todavía. Las podemos sospechar, están bajo investigación, pero cualquier día puede abrirse esa caja de Pandora para Trump y encontrarnos con que él tiene unas dificultades internas mayores de las que pensábamos. Entonces, este primer año, una vez más, ha pasado bien desde el punto de vista interno. En el punto de vista externo ha sido más ruido que nueces. Efectivamente, ha hecho lo de salirse del Acuerdo de París, ha hecho el salirse del Acuerdo Transpacífico. Sin embargo, hay otras cosas que había prometido y que no ha hecho. Pero yo, insisto en esta idea de que las sorpresas siguen pendientes, y que Trump, a pesar de que este primer año ha pasado más o menos bien, sin embargo, en los 3 que quedan puede ser un camino de dificultades para él. ¿Sí? Me interesaba mucho preguntarle sobre esas sorpresas que tú me dices a Pedro. ¿Por qué? Porque la realidad es que estamos pendientes de que esa investigación sobre la trama rusa nos dé más titulares, nos dé más lo que llamarían la pistola humeante, ¿no? Más pruebas fehacientes de todo lo que ha pasado. Pero claro, yo me pregunto, ¿qué daño le puede hacer esto a Trump, habida cuenta todo lo que ya sabemos de él? Que te has dado cuenta que nuestro umbral de la indignación está ya muy bajo, porque hemos visto en él cosas como candidato y luego como presidente que no nos imaginábamos. Entonces no sé si hay una revelación lo suficientemente, más allá de que sea un crimen que puedan intervenir los tribunales, ¿hay algo de Trump que nos pueda sorprender lo suficiente como para desencantar a su base y ponerle camino fuera de la Casa Blanca? Hemos oído aquí que el sistema funciona. Yo creo que la misma elección de Trump demuestra que el sistema no funciona. Que en Estados Unidos hay una mayoría suficiente como para ganar unas elecciones bajo el peculiar sistema del Electoral College, y que se pueden ganar unas elecciones con un discurso excluyente, con un discurso xenófobo, con una incitación a la violencia. Me parece que el momento de toxicidad es tan grave que yo no veo ningún aspecto tranquilizador en este primer año de Donald Trump. Es verdad que el caos, la sobrecarga es permanente, pero creo que al mismo tiempo los problemas, la desafección que ha hecho posible la elección de Donald Trump sigue completamente intacta. Y aunque él ha terminado el primer año con unos índices de impopularidad históricos, pero sigo pensando que los problemas que han hecho posible a Trump
están intactos. En cuanto a la versión esta más, los límites de asustarnos, ¿no? Estados Unidos ha vivido una crisis económica, la globalización, la gran recesión, pero también ha vivido una crisis epistemológica. No sabemos muy bien cuál es la diferencia entre la verdad y la mentira. Y este presidente se ha encargado de presentar la verdad como una invención del establishment. Entonces, estamos en mitad de una investigación, efectivamente, que procede, todo el mundo en Washington está investigando, las cámaras, el fiscal especial, pero con las limitaciones de un sistema en el que al final las repercusiones de una investigación es una decisión política. Entonces, todo depende de no solo las pruebas, los hechos, el smoking gun, pero también depende de una decisión política. Por eso es muy interesante todas estas comparaciones con Watergate que estamos escuchando estos días. Gracias. Claro, yo creo, desde luego, como decía Pedro, que hay ciertas cosas de lo que hablábamos antes de esas leyes no escritas. Bueno, ya se ha saltado todas las leyes no escritas. Habrá que ver si saltándose las escritas pues el Congreso reacciona. Pero me interesa muchísimo lo que has dicho, una desafección que sigue intacta, que vimos en las elecciones, una polarización y yo, hasta en mi moderada experiencia, normalmente siempre he visto que después de las elecciones había una cierta, ¿cómo decirte?, cosido nacional, una cierta periodo de gracia que se le daba al presidente, una cierta olvido de lo que había sido la más amarga división de las elecciones. Esta vez no lo hemos visto y yo me pregunto si es pues porque Trump floreció como candidato aprovechándose precisamente de esa división y de enfrentar a los unos con los otros. No sé si tú crees que ahí ha creado un daño que va a perdurar en el tiempo. Ha sido un daño fuerte y lo hemos visto sobre todo justo después, bueno, el día después de su toma de posesión, todas las marchas de mujeres, porque ha sido un golpe al estómago para las mujeres feministas que pensábamos, yo me incluyo, que íbamos a elegir la primera mujer. Y no es solamente perder eso a cualquier republicano. Un John McCain, un Mitt Romney hubiera sido, vale, pues hemos perdido, pero seguiremos, ¿no? Pero perder a ese hombre que ha sido abiertamente machista, que ha dicho que ha acosado sexualmente mujeres, eso ha sido por un parte una división muy fuerte. Y luego también claro que tenemos una polarización muy fuerte en el país. Yo me di cuenta como muchos periodistas, analistas, de que, claro, yo soy de un pueblo de San Francisco, soy mujer, fui a una universidad élite, que claro que he votado a Hillary Clinton, sabes cómo he votado casi por solamente estas demográficas. Y sí que tenemos dos Américas, no es tan blanco y negro. Yo puedo ir y hablar con cualquier estadounidense y tenemos cosas en común y podemos encontrarlo, pero estamos tan separados, tanto físicamente, ideológicamente, vivimos en mundos de medios completamente distintos y eso también es parte porque puede funcionar el populismo, porque estamos tan separados que es muy fácil ver ellos como los otros. Y que es la clave del populismo, que hay nosotros y los otros. Y yo creo que eso es parte por el tema de las redes sociales, el tema de los medios. Hay muchos factores, pero nos deja abiertos tanto en los Estados Unidos como aquí en Europa. Es un tema muy serio. Ese nosotros y ellos, que es como tú decías, la clave de todo fundamentalismo al final y de todo, sí, y todo movimiento populista, me pregunto si eso es una cosa que existía en la sociedad. Bueno, sé que existía en la sociedad, pero hasta qué punto la figura de Trump lo ha normalizado, ha permitido a ciertas personas sentirse legitimadas en expresar sus prejuicios, en acosar a un musulmán por la calle. Hasta qué cierto punto ver eso en la Casa Blanca te permite decir, bueno, mi actitud no tiene nada de aberrante, yo puedo ser así. Bueno, yo creo que eso sí que lo hemos visto en Charlottesville, y yo creo que hay varios episodios en los que la sensación, sobre todo desde fuera, es que hay cierta impunidad
a mostrar cierto tipo de ideología un poco extrema, ¿no? Yo creo, pues, Alana, Pedro, que conocen mucho mejor esa América más de los americanos, ¿no? Quizás a lo mejor son fenómenos que estaban ahí, que ahora están naciendo, ¿no? En el caso de los republicanos se habla ahora de un paleoconservadurismo, hay unos republicanos mucho más extremos que están ahí, que ya no son neoconservadores, son paleoconservadores, con temas mucho más religiosos, que están teniendo un impacto importante, y lo estamos viendo también, pues, con los vaivenes en la política migratoria. El propio Donald Trump no habla de una polarización entre republicanos y demócratas, por ejemplo, en Estados Unidos habla de identidad, habla de ser americano y no ser americano, y aquí entra el tema de los hispanos, el tema de las minorías, es decir, ya no es derecha-izquierda, ya es un tema identitario, ¿no? Que es donde yo creo que es la tendencia que estamos viendo en Estados Unidos. Sí, pero tú puedes cambiar de ideología, pero ciertamente no puedes cambiar tu etnicidad, por así decirlo. Pedro, ¿tú crees que ha habido un auge del nacionalismo blanco o simplemente es más publicidad o se tapan menos? ¿Tú crees que Donald Trump ha llevado a cierto votante republicano al supremacismo, por así decirlo, o simplemente es una cuestión de que ahora se ve más? No, la persuasión populista es una dinámica en la historia de Estados Unidos desde el comienzo, no es exactamente nuevo. Donald Trump es extremadamente bueno en explotar debilidades, y esa brecha ha existido. Deberíamos a lo mejor hablar también de corrección política. Durante estos años Estados Unidos ha hecho un esfuerzo en limitar el discurso público para no agraviar a minorías, a grupos que se consideraban en desventaja. Y aunque me parece muy legítimo y muy meritorio, pero todo ese fenómeno de corrección política ha sido percibido por una parte del país como una gran mentira, ¿no? En vez de solucionar los problemas de fondo, se ha intentado no hablar de ellos o utilizar eufemismos, ¿no? Entonces, esta conversación, en el momento en que Donald Trump no conoce límites, todo indudablemente hemos llegado a la situación en la que estamos. Todo esto estaba, pero indudablemente yo creo que es el comienzo en los años 80, la polarización, la parálisis política. Donald Trump no se lo ha inventado, obviamente, pero él ha sabido instrumentalizarlo a su favor. Tenemos a lo mejor que olvidarnos de ese latiguillo tan constante de bueno, es que Trump es tonto, es una persona poco inteligente, y tenemos que saber apreciar el modo en que maneja el discurso público, porque yo creo que eso es muy importante. Trump no es tonto en absoluto, es decir, es un tipo muy inteligente, primero por toda la carrera que hizo antes de llegar a ser presidente, y después por el propio primer año como presidente, que no ha desbarrado en ningún momento. O sea, ha dicho cosas que no están bien, cosas atípicas, pero ha sabido mantener un cierto control. Yo lo que creo es que Trump es buenísimo en manejar la pasión. Y entonces en nuestras sociedades cada vez está más claro que hay una ruptura entre razón y pasión. Entonces el debate racional es un debate que, por supuesto, hace argumentos, que tiene en cuenta una interpretación más o menos objetiva de la historia, que mira hacia el futuro, etcétera, etcétera. Y nos estamos dando cuenta que nuestras sociedades, por muy formadas que estén y por muy avanzadas que sean, necesitan también una dosis de pasión, de ilusión, de mitos, de irracionalidad. Y eso Trump es un maestro. Y claro, manejar todo esto, pues lo ha manejado el populismo de izquierdas y el populismo de derechas. Entonces, a la hora de la verdad, el populismo es una forma de hacer política simplista, que llega bien a la gente, que hay que saber hacerlo, que llega fácil a través de los titulares y del poco tiempo que tenemos, y que toca la fibra sensible de la gente. Y entonces Trump ha hecho esto muy bien. Igual que lo han hecho bien pues los del Brexit, Marine Le Pen y muchos otros, o incluso los independentistas catalanes, cuyo argumento no aguanta en absoluto ningún análisis racional. Y entonces se instalan en esa irracionalidad. Entonces,
Trump maneja muy bien esos instrumentos y aquí se trata de saber hasta qué punto y cuándo la sociedad americana va a despertar. Porque claro, en algún momento la sociedad americana tendrá que caerse el velo de los ojos. Yo no digo los más firmes seguidores o más fieles seguidores de Trump, pero una gran mayoría, algo como ocurrió con Bush hijo, o sea, W. Bush y Obama. ¿Por qué Obama fue elegido en su día? Pues porque, claro, lo de W. Bush ya no, la gente no lo aguantaba. Y entonces se fueron. ¿Tú crees que nos quedan todavía No, nos queda otro un tiempo. mandato? No, porque entran las sorpresas que decía antes. Nixon, el primer presidente que dimitió, no puede descartarse. Se habló de impeachment en un momento, luego se dejó de hablar de impeachment de Trump, pero pueden ocurrir muchísimas cosas dentro de Estados Unidos que pueden llevar a cortar su término. No lo sabemos, o bien terminar su término, pero cabe dentro de lo posible que la sociedad americana se canse y efectivamente haga un análisis más racional de... Martín, yo creo que ha tocado un tema que es clave para analizar la figura de Trump, que es ¿cuánto hay ahí de cálculo? Es decir, ¿hay un plan detrás del presidente Trump? ¿Es una persona, más allá de que sea inteligente o no lo sea, que actúa conforme, que tiene una estrategia para llegar a una serie de objetivos? ¿O esto es improvisación? ¿Es salir de una crisis creando otra? Aunque tenga ciertamente un buen instinto político, que yo creo que lo tiene. No sé cuál es tu opinión. Sí. Improvisación, sí, cálculo. Una improvisación. Y creo que es importante que no llegamos a normalizar lo que está pasando, porque no es normal tener un presidente que ha hablado abiertamente de acosar sexualmente a las mujeres. No es normal tener un presidente que habla de mexicanos como ha hablado de los mexicanos, ni casi dar razón a las racistas este verano. No es nada normal. Ni sus insultos para otros países y presidentes de otros países. No es nada normal. Pero eso sí, es la improvisación. Y tampoco creo que es un hombre especialmente inteligente. Simplemente es una persona que tiene un sentido, ese sentido populista muy sencilla, muy simple. Eso de nosotros y ellos, y eso de hablar a los expertos no saben, los élites no saben nada. Y él lo hace por naturaleza. Y por eso fue tan difícil los republicanos con él, porque había todos los candidatos republicanos de toda la vida. Y cada uno, los 16 de ellos, cayendo. Y también es que dice mucho, porque el sistema de primarias de los republicanos es muy abierto. Y entonces él era muy capaz, los demócratas lo tienen un poco más en manos de los élites del partido. Y entonces, por un lado, mira, él fue posible elegir la elección de la gente del partido. Pero él... Claro, es como es, y entonces escuchas la gente que trabajan con él y no tiene una estrategia ni tiene una ideología muy fijo. Cuando le escucho a veces me parece lo que escuchas de cuando hacen entrevistas en la calle con esta gente de la ultraderecha, las cosas sencillas y simples que dicen, y eso es como a mí me suena como estadounidense, y eso es lo que asusta. Por lo menos hay algunos adultos en la Casa Blanca que nos da un poco menos pánico, pero es importante recordar que eso no es nada normal y tampoco hay una estrategia ni mucha inteligencia. El hombre no lee nada. Dice que tampoco tiene la paciencia para llegar al final de sus briefings. Es una cosa que bastante preocupa. Claro, no sé si una estrategia, pero desde luego hay como un enfoque completamente diferente de lo que ha sido el liderazgo estadounidense, Pedro, tal cual yo lo veo hasta ahora. Allí, o mi recuerdo incluso en los años de Bush, desde luego en Bush padre, en Clinton sin ninguna duda, había una figura que, siendo una figura partidista, tenía un discurso inclusivo. O sea, hoy ha habido un atentado, pues hoy es el momento de estar con las víctimas y arroparlas y llevar a la nación a la unidad. Y sin embargo tengo el sentido de que Trump tiene un enfoque diferente, que es, hoy que ha habido un atentado voy a señalar a los que a mí me interesa señalar como los culpables. En este caso, pues por ejemplo, los musulmanes que, según mi punto de vista, no avisan a la policía de los extremistas. Es un cambio completo en el liderazgo hasta tal cual lo hemos visto hasta ahora. No sé. Efectivamente, ¿y sabes cuál es el problema? Que nos empeñamos en medir su presidencia con los parámetros habituales. Eso es. Ese es el problema. Y nos olvidamos de que estamos asistiendo a un ajuste de cuentas.
donde una mayoría suficiente en el Electoral College está dispuesto a sufrir una situación peor, con una reforma fiscal regresiva claramente, o con una reforma, o desmantelando la reforma sanitaria, están dispuestos a pagar ese precio con tal de decir, aquí estamos, el sistema no funciona para nosotros, no nos hacéis caso, ahora os vais a enterar. Y nosotros seguimos con los parámetros de la presidencia en su evolución, el caucus king, el chief clerk, toda la evolución de la presidencia desde la Constitución de 1787 hasta nuestros días, y hablando de... Pero no nos damos cuenta que es un... A mí, por supuesto, yo tengo las alertas de los tweets de Trump, pero reconozco que tengo un placer muy culpable, y es que miro el Instagram de la hija, de Ivanka. Y hoy, precisamente, en el fin de semana, han debido ir a un Demolition Derby. Esos camiones gigantescos que se estrellan... Donde, por otro lado, están completamente fuera de lugar, porque son lo menos NASCAR y lo menos Demolition. Pero yo pensaba, digo, qué buena imagen de lo que está ocurriendo en Washington. Estaba escuchando cuando venía un podcast del Council on Foreign Affairs, y a Richard Hatch decía, si me hubieran dado $1 por cada persona que me pregunta what the hell is going on in Washington, ¿qué demonios está pasando en Washington? En su proyección internacional. Tenemos de los presidentes de Estados Unidos, esperamos que tengan un compás moral, que sean un ejemplo, que para los niños, pero es el problema, es que no es una presidencia normal, es que es un momento excepcional, es que es el sistema que ha dejado de funcionar para una mayoría electoral suficiente, y ese ajuste de cuentas, ¿no? Y cómo vemos que Estados Unidos, en esas prioridades en política internacional, está mirando para adentro. Y claro, históricamente sabemos que cuando Estados Unidos mira para adentro, el mundo se oscurece. Y cuando Estados Unidos deja de respaldar a la gente que aspira a tener sus mismos valores y sus mismos, parámetros democráticos, el mundo se complica notablemente. Vamos a ver, eso que me decías me resultaba muy interesante. Le voy a preguntar a Carlota por ello. ¿Donald Trump está gobernando para sus bases, cosa que es difícil pensarlo con cosas como la reforma fiscal y todo esto, o está gobernando gracias al apoyo de sus bases que han descontado hasta cierto punto su mejor interés meramente económico, porque les gusta el tipo de discurso que tiene Donald Trump, de decir las cosas claras, las cosas que nadie más dice, la corrección política? Bueno, yo creo que Donald Trump se debe a sus bases y está muy empeñado en... O sea, parece que lleva un año todavía de campaña, ¿no? Porque sigue con sus rallies, sigue agradeciendo por el país, el apoyo. Pero por otro lado, no solo es Trump, yo insisto, hay que hablar de una administración Trump, o sea, el secretario de Estado, aunque el perfil es muy bajo, la gente que le gobierna, la gente que hay alrededor, es decir, estamos hablando de los tweets, de la diplomacia vía tweet. Hay un tweet y el patrón que se ha creado es que está ese tweet, algo esperpéntico que suelta, entonces el mundo respira y espera a que alguien del gobierno dé una reinterpretación de lo que acaba de decir, y eso es un patrón que se está cumpliendo, es decir, en las audiencias sobre todo externas y en el interior han aprendido a respirar a cada tuit. Entonces, si antes la palabra de un presidente de Estados Unidos era algo de mucho valor para la Casa Blanca, es decir, está hablando la Casa Blanca, ahora esa moneda que era la palabra del presidente de Estados Unidos se ha devaluado. Entonces hay que ver luego todo lo que hace el gobierno, es decir, el sistema no funciona, como bien dice Pedro, es verdad, lo que hemos visto el fin de semana pasado del cierre del gobierno es un síntoma de la disfuncionalidad de Washington que llevamos arrastrando hace mucho tiempo. Que no es de ahora, por otro lado. Y no es de ahora y no es Trump, porque Trump no estaba ni siquiera en las negociaciones para levantar ese cierre, ¿no? Entonces, esa disfuncionalidad está, pero el caso es que hay mucha continuidad en las políticas con respecto a Barack Obama. Ha sacado muy pocas cosas adelante porque el sistema judicial, por ejemplo, le ha frenado muchísimas políticas migratorias. Él sigue con su retórica, pero al mismo tiempo el gobierno va avanzando. Es decir, en el exterior
Trump está metido en Afganistán, está metido en Irak, y son guerras que ha heredado de Obama. Trump no se ha metido en ninguna guerra en Irán, no se ha metido en ninguna guerra contra Corea del Norte, o sea, es decir, hay muchísima más continuidad de lo que esperamos, aunque es verdad que, por un lado, va la retórica de Trump hacia sus bases, que además le están apoyando y le quieren, y porque la economía está subiendo, porque los sueldos parece que están subiendo, porque incluso las desigualdades parece que se está reduciendo. Y por otro lado está el gobierno, que trata de lidiar también con las potencias extranjeras, con los aliados y con claro, los actores. Pero por otro lado, siendo cierto todo lo que tú me dices, en ese papel de árbitro que muchas veces tiene la prensa, por ejemplo, claro, muchas veces la reacción de ese aparato que rodea a Trump, de republicanos de toda la vida, es como, es que el presidente ha dicho que Kim Jong-un, y ellos tratan de hacer exactamente ese argumento. Bueno, el presidente dice muchas cosas, ¿no? Pero claro, si tú como periodista a lo mejor, bueno, es que es la palabra del presidente de Estados Unidos, ¿qué otro modo tenemos más que reaccionar y tomarlo por su valor? Porque a lo mejor si empezamos a sobreinterpretar lo que dice Trump, un día nos perdemos una... Yo creo que la palabra de los tuits del presidente la palabra se ha desvalorizado, ha perdido valor. El propio John Kelly, que es su jefe de gabinete, ha dicho que ellos mismos ni siquiera tienen en cuenta los tuits de Trump. Es surrealista. Es alimento para la base. Es surrealista, pero al final lo que Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, y es verdad, por la desafección que hay con Washington, por una disfuncionalidad con Washington, porque los norteamericanos ya no se sentían identificados con Washington. ¿Lo ha logrado? No lo ha logrado, porque la disfuncionalidad de Washington sigue. Lo hemos visto, como he dicho antes, en el cierre. Al final, las cosas siguen funcionando como estaban funcionando antes. Es decir, Donald Trump no ha conseguido cambiar la manera de trabajar en Washington. Y por lo tanto, él decía, voy a negociar todos los tratados de Estados Unidos que ha hecho, pero son muy malos. No ha negociado, no ha sido un deal maker, ha sido un deal breaker, pero lo ha hecho de manera unilateral, sin negociar nada. Se ha salido del TPP, se ha salido y tal. Lo cual a mí me lleva a pensar, Twitter está muy presente en toda nuestra conversación, ¿no? La diplo-Twitter, ¿no? Pero claro, toda esa retórica de campaña, por ejemplo, un tema clave, los aliados. Estábamos contando en campaña porque era lo que nos decía el candidato, poco menos que iba a desmantelar la OTAN, a abandonar Europa a su suerte. De todo eso, Martín, ¿qué? ¿Ha pasado algo de eso? ¿Tenemos que esperar que pase algo de eso? ¿O simplemente tenemos que adoptar una actitud de, bueno, es que la palabra de este señor no tiene ningún valor? No, claro que tiene valor. Sus asesores intentaron que dejara Twitter y no le dio la gana. Y entonces él sigue con Twitter y son dos realidades paralelas. Y los asesores intentan componerlo lo mejor que pueden, o su equipo. Pero esta es una muy buena cuestión. En cuanto a la política internacional, hay elementos de continuidad y elementos de cambio. Aquí yo creo que hay que leer el artículo de Carlota en el especial que ha hecho Real Instituto Elcano sobre política exterior, y lo dirá muy bien. De todas maneras, esta pregunta era muy buena y estoy intentando responderla, pero al mismo tiempo no olvidar otra cosa muy interesante que yo tenía que decir. Entonces la voy a decir de todas maneras. Bueno, porque Pedro habló de parámetros, que han cambiado los parámetros, y Alana dijo que de valorar la presidencia, pero perdona, Carlos, no porque yo estoy aquí para recordártelo. No, pero quiero decir que viene a cuento también de lo que tú has preguntado. He hecho ese bucle, pero viene a cuento. Claro, los parámetros para evaluar la presidencia. Y Alana también ha dicho una cosa muy graciosa, ¿no? Ha dicho Trump no lee. Claro, es que precisamente han cambiado los parámetros y nadie lee. O sea, vamos a ver si nos aclaramos. Vivimos en un mundo de imágenes y de titulares. Y eso es así. Se ha acabado el mundo del pensamiento, la reflexión y la planificación. Bueno, viendo este aforo yo lo dudo, pero... Bueno, de alguna manera estoy caricaturizando, es decir, estoy exagerando un poco. Pero ¿qué ocurre? Que hoy en día, vamos a ver, Donald Trump no lee, pero Cristiano Ronaldo tampoco lee, ¿no? Y Luis Fonsi, que estoy seguro que sabéis todos quién es, tampoco lee, pero Luis Fonsi ha tenido 4.000 millones de descargas de la canción Despacito en el último año. ¿Pero cuánta gente habría votado por Luis Fonsi? Pues los mismos que han votado por Trump aproximadamente. Quiero decir, vamos a ver, a Trump le votaron por cosas parecidas a la canción Despacito o al manejo de balón de Cristiano Ronaldo. Es decir, Trump, vamos a ver, dicen, ¿qué defiende Trump? ¿Defiende a sus electores? En mi opinión, no.
En mi opinión, se defiende a él mismo, o sea, a Trump le interesa su figura en el mundo, en la historia, y él se considera por encima de todo lo demás, y le interesa el mundo del dinero. O sea, toda su idea es favorecer al mundo de las finanzas y del dinero, que es de donde él viene y lo que él realmente reverencia. Es decir, por así decir, el partido político o la religión de Trump es el dinero. Y eso es lo que al final él intenta llevar adelante. Y a los que le han votado los considera instrumentos, en mi opinión, les considera peones que a lo mejor terminarán viviendo mejor, pero eso. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que efectivamente Pedro tenía razón, estamos ante nuevos parámetros, pero termino también diciendo que tenemos un problema. En nuestras sociedades tenemos un problema, porque si los criterios para saber lo que está bien o mal ya no los dice la Iglesia, ya no los dice un papa, ya no los dice una figura política o líderes políticos, ya no los dicen los pensadores, sino que aquí el criterio para saber si se ha triunfado o no es si tienes mucho dinero o no, y si tienes muchos seguidores en Twitter o no, y eres muy popular o no, pues tenemos un problema. Esto tronca fenomenal con un tema que ha apuntado antes Alana, que es la muerte de la cultura del experto, ¿no? El experto se hace pesado, es como esa persona que te dice, bueno, esa solución no es tan fácil. Los de Brexit lo dijeron también. Claro, yo me pregunto si esa persona, no sé si el electorado estadounidense ha castigado a la gente que dice, que reniega de esa frase que es también muy española de esto se soluciona muy fácil, porque las soluciones no suelen ser fáciles y pagas un precio por decir que no son fáciles. Bueno, es que eso es de tiempo entre la ultraderecha, pero también la ultraizquierda, y donde sí se cae en el populismo, y entonces hay es de que no confían en los expertos. Pero viene de los dos lados, pero también hay otra gente que sí. No, yo creo que es demasiado decir que está muerta, eso es mucho, pero sí entre alguna gente, porque también eso es parte de lo que es el clásico del populismo, las definiciones académicas que tenemos del populismo, y es como nosotros somos la gente normal, la gente de toda la vida, y los élites no piensan en nosotros. Había una académica que ha hecho unos estudios muy interesantes por algunas partes de los Estados Unidos donde hay muchos votantes de Trump, y ella dijo que simplemente ir a estos pueblos en el interior y decir que venía de una ciudad grande era como le costaba empezar a hablar con la gente, pero con estar ahí, con hablar con ellos mucho, al final sí consiguió tener entrevistas y hacer un análisis bastante interesante. Pero creo que es eso, vuelvo a eso, que estamos físicamente separados. Yo conozco personalmente 3 personas que han votado Trump. No vivo ahí, pero a 3, mi cuñada y 2 amigas del instituto. Y estuve el año pasado en el aniversario de 30 años de terminar el instituto, sí, soy mayor. Y todos mis amigos ahí diciendo, Alana, pero dile a la gente en España que somos gente normal, que no somos locos como eso, ¿sabes? Entonces, la vista de California es eso también, que piensen, bueno, la gente, el típico votante de Trump piensan que la gente de California les miren como idiotas, con gente como demasiado sencillo y todo es mala. Pero hay algo de verdad en eso. Y yo creo que ese es el peligro de que empezamos a separarnos tanto, que la gente que yo conozco miran a esta gente como si fueran, no sé, de otro planeta, y ellos igual. Y no hay término medio para hablar de lo que nos preocupa. Como el gran campeón de la América blanca, rural, a lo mejor con una cultura más conservadora, como el campeón de esa gente es Donald Trump, una persona absolutamente urbana, el 1% del 1%, un millonario. ¿Dónde se produce esa conexión? ¿Es a través de su faceta del reality? Su historia en los reality shows, yo creo que le ha ayudado mucho, y luego en lo que dice. Es que lo que sale de la boca de este hombre, y también el enfado, de estar tan enfadado, porque esta gente estaban enfadados, y algunos con bastante razón. Realmente ningún partido ha hecho bien para la gente que
que es de típico gente blanca que son de partes rurales y han trabajado en trabajos en fábricas y estos tipos de trabajos que realmente están desapareciendo, sobre todo por la tecnología. Pero Trump les han dado dos razones muy fáciles, ¿no? Que son estos tratados de comercio libre, que está llevando tus trabajos al extranjero, y los inmigrantes. Y eran razones que esta gente querían escuchar. Y él lo sabía. Yo creo que tampoco era, ¿sabes? No era alguna estrategia de él. No era una estrategia de, bueno, quizás de Steve Bannon sí, era su estrategia. Pero de Trump mismo, no. Era simplemente la respuesta fácil que salía de su cabeza. Y eso ha animado a esta gente y ha animado a este enfado, porque él deja a ellos esta excusa para estar aún más enfadados. Y ha sido súper poderoso. Estábamos hablando todo el rato de sus palabras y sus hechos, ¿no? Esta dicotomía de lo que dice y lo que hace. A lo mejor en la realidad, pues muchas veces las cosas no tienen traducción, pero esa retórica tan subida sí que tiene que tener un efecto en la autoridad del presidente, sobre todo en la esfera internacional. Entonces yo lo que me pregunto es, una vez que el liderazgo estadounidense tienes que descontar un poco hasta cierto punto que dice el presidente de Estados Unidos, ¿quién está ahí llenando ese vacío? ¿Hay alguien que se está beneficiando y aumentando su estatura internacional porque Estados Unidos está un poco, de una parte, involuntariamente por este discurso, y de otra voluntariamente más centrado en asuntos de política interior? ¿Dónde está ese nuevo líder del mundo hasta cierto punto? ¿Quién está cogiendo los restos de Trump? Bueno, yo no creo que haya una respuesta todavía, pero todos pensamos en pasos que está dando Francia o pasos que ha dado China poco a poco para ocupar esos vacíos que está dejando Estados Unidos. Igual que yo creo que ha habido bastante continuidad, sobre todo en política exterior, por parte de Estados Unidos, sí que hay un retraimiento en ese aislacionismo, ¿no? Yo creo que el Acuerdo de París es un ejemplo. ¿Cuál fue la reacción? Pues de 193 países, 192, con Macron a la cabeza, dijo, vamos a hacer el mundo great again, ¿no? En vez de America First again, vamos a hacer el mundo great again, esforzándonos por luchar contra el cambio climático. Esa fue la respuesta, que es un síntoma del aislacionismo. El nombrar Jerusalén como capital de Israel, ¿cuál fue la respuesta de la comunidad internacional? Resolución en la Asamblea General con una abrumadora mayoría de países en contra de la decisión de Estados Unidos. La no certificación del acuerdo internacional nuclear con Irán, respuesta internacional, aunque no tiene ninguna implicación en principio con el acuerdo, pues un varapalo para la diplomacia de Estados Unidos. Hay una portada del Washington Post del G20, de la cumbre del G20, donde salía Donald Trump solo y detrás todos los líderes ahí haciendo sociales, ¿no? Que se dice, y él absolutamente aislado. Entonces, eso se está viendo. Hay un retraimiento de Estados Unidos, sobre todo en los grandes foros, ¿no? Y esas imágenes estamos viendo, y yo creo que va a ser paulatino. Pero Estados Unidos de alguna manera también sigue ahí, insisto. Estados Unidos está en Afganistán, Estados Unidos está en Irak, sigue en las mesas de negociaciones de los grandes asuntos, y no es la nación indispensable, pero sí sigue siendo el socio indispensable. Y yo creo que ahí, insisto, vuelvo otra vez a la administración. Es Tillerson, es Mattis, es McMaster, que se empeñan en que Estados Unidos de alguna manera sigue ahí. Ahora, eso sí que es verdad, los países están dando su paso. Francia, China, Europa intentando lanzar la cooperación reforzada en materia de defensa. O sea, hay varios pasos en los que el mundo, además es que estamos en una época de cambio, ¿no? Entonces que yo creo que sí que los países están intentando ser un poco más independientes del amigo americano. Pedro, de lo que hablábamos antes, pero en la esfera internacional. Trump, pues bueno, todo aprovechándose de nuestro concepto un poco pueril de eso no se va a atrever a hacerlo, ha hecho algunas cosas en la esfera internacional. Todos asumíamos que el presidente de Estados Unidos iba ahí a la asamblea de la AIPAC, el gran lobby pro-israelí, y decía que iba a llevar la embajada a Jerusalén, pero luego nunca lo hacía. Y él, sin embargo, lo hace. Él siempre ha presumido de ser imprevisible. Y lo dice como algo bueno. ¿Es algo bueno? O sea, ¿puede coger con el pie cambiado a los otros actores internacionales? ¿Puede haber un beneficio para Estados Unidos ahí? Vamos a ver. Está claro, vamos a empezar por el proceso de paz palestino-israelí,
que ese proceso no iba a ninguna parte En general. y a lo mejor sí que hacía falta un meneo. Pero si hubiera querido hacer algo realmente efectivo, hubiera tenido que reconocer a lo mejor 2 estados, Sí. ¿no? O poner la embajada también de Estados Unidos en territorio palestino, ¿no? Entonces sí que se hubieran movido las cosas. Uno no puede reconocer un resultado final de una negociación, querer ser mediador en esa negociación y esperar unos resultados óptimos, ¿no? Me ha encantado su argumento que ha dado, que ha sido que esto él le hace un favor al proceso de paz, porque así un tema menos que negociar. Efectivamente, bueno. Es que de esto podríamos hablar todo el panel. ¿Cuál es en líneas generales, Donald Trump pues es una vuelta a Westfalia, la preeminencia del Estado-Nación, el desconfiar de la cooperación internacional, del multilateralismo, es dentro de las escuelas de pensamiento de la política exterior de Estados Unidos, claramente es la jacksoniana. Andrew Jackson, él no sabe quién es Andrew Jackson seguramente, hasta que se lo ha explicado Bannon y colgó el cuadro, pero es una política exterior de uso de la fuerza, de cierto proteccionismo, es una política exterior que olvida valores, por supuesto, y se centra sobre todo en intereses. Y yo creo que con Donald Trump siempre nos engañamos, ¿no? Siempre, y me llama la atención, ¿no? De no, ahora cuando vaya bien en las primarias, pues va a cambiar, o cuando vaya bien en las encuestas va a cambiar, o cuando gane la elección general va a cambiar, ¿no? Y ahora vemos, dice, no, porque los generales y Tillerson y todo le van a hacer cambiar, yo soy muy escéptico, ¿no? Al respecto. En la política exterior de Estados Unidos, sobre todo, lo que importa es lo que dice el presidente. Parte de la lógica de Hillary Clinton es que ella quería ser presidente para hacer cosas que como secretaria de Estado no había podido hacer con Obama, ¿no? Yo no conozco ningún debate en la política exterior de Estados Unidos donde de repente digan, que en la página 58 de la Estrategia de Seguridad Nacional dice esto, y ahí se acaba el debate. O, digamos, el equipo puede tener buenas intenciones, pero yo creo que está claro que está desacreditado, que él está practicando un nihilismo burocrático, está dejando vacío el Departamento de Estado, y en fin, yo no veo razones para el optimismo en términos de supervisión adulta. Hablando de la diplomacia vía tweet, lo que es también muy bueno Donald Trump es un virtuoso del autobombo. Él ha sabido convertir su apellido en una marca comercial bastante rentable, y él no descansa en ese sentido. En el libro que hemos comentado todos a comienzos de año, sale Bannon diciendo, es que él es un personaje que todos los días interpreta ese personaje, ¿no? Y los tweets forman parte de esa interpretación, y a mí siempre me sorprende la habilidad de con una porquería taparla con otra porquería más grande, ¿no? También me llama muchísimo la atención que no hay sátrapa o dictador en el mundo que no tenga unas palabras de comprensión o de cariño. Se reúne con Al-Sisi y le dice, qué zapatos más bonitos. Hasta Duterte, el presidente con maneras genocidas de Filipinas, tiene un guiño. Es que realmente, y el problema es que dice, solo palabras, o es solo lo que dice el presidente, pero es que lo que dicen los demás no importa en política exterior de Estados Unidos. Y el tono y las formas y la presencia y la proyección de Estados Unidos clarísimamente la marca el presidente, por muchos generales que se quiera rodear para dar una imagen de disciplina y de orden en un método que es clarísimamente caótico y de provocación constante. Decía Pedro de ese indudable amor o cierta simpatía que se tiene con los autócratas. Es cierto que a él se le ve cómodo, más cómodo, por ejemplo, que con Merkel muchas veces, ¿no? Entonces yo me pregunto, el nombre del millón respecto a Trump, que es Vladimir Putin. Hay en esa relación, que ciertamente es mejor que la que tenía Putin con Obama, hay una coincidencia
ideológica detrás, es decir, son dos personas que les gusta el ordeno y mando, que les molestan muchas veces la separación de poderes, que piensan paralelamente en muchos asuntos de relaciones internacionales, como puede ser la lucha contra ISIS. ¿O tú te crees la teoría de que Putin tiene ahí material comprometedor y Trump está simplemente siguiendo el juego? Difícil saber. Es que, claro, eso entra en un tema muy importante si hablamos de la política exterior de Trump, si él tiene una política exterior más allá que la improvisación, es eso, es el orden mundial, que Putin tiene un interés en ir cada vez destrozando, por lo menos disminuyendo lo que es el orden mundial, que no quiere una Europa unida, ni una alianza transatlántica, ni un OTAN fuerte y cerca de sus fronteras. Y entonces es que su interés, cada vez que vemos Rusia metiéndose en temas domésticos de otros países, tanto nuestra elección en los Estados Unidos como lo de Cataluña, es que no hay una ideología, no, es un intento de meter caos en el sistema, de socavar nuestra creencia, confianza en la democracia. Y en las alianzas, los aliados de siempre. Y eso sí sirve sus intereses. Y entonces Trump para eso es la figura perfecta. Porque él no entiende. Yo creo que ni tiene una idea de lo que es el orden mundial, que es un término quizás un poco académico, pero no tanto, ¿no? Es que sabemos que tras la Guerra Mundial II, que ha sido muy importante la alianza transatlántica para construir el mundo como nosotros queremos. Sí, puede ser que hay otros puntos de vista en el mundo, por supuesto lo de Putin, pero Trump no tiene idea de eso y tampoco tiene idea de lo que es el poder blando. De hecho, que yo tenía un debate en RT la semana pasada con un ex asesor de Trump, y el hombre no entendía cuando dije eso. Luego el presentador tenía que pedirme explicar lo que era, que era un momento un poco surrealista. Pero claro, es que Trump entiende lo que el poder duro solamente, que es dinero, es económico y es militar, pero decir que necesitamos atraer tanto nuestros aliados como enemigos, tenemos que buscar la forma de también intentar hacer que ellos quieren hacer lo que nosotros queremos hacer. Y es un poder importante, hay que utilizar los dos, pero él no tiene ni idea. Entonces para Putin, que eso es lo que quiere, es mucho más fácil utilizar sus técnicas de las redes sociales, y utilizar los bots y las redes sociales y los trolls y todo eso, y también en sus medios, y poner en duda lo que es la democracia y nuestra capacidad de saber lo que es verdad y lo que no es verdad. Es que todo esto fomenta más caos y nos da miedo. Claro, yo entiendo, yo creo que para todos estamos de acuerdo en que Putin está más cómodo con Trump de lo que estaría con Hillary Clinton, pues por muchos motivos, entre ellos muchos de lo que tú comentas. Pero quería preguntar a Martín, porque claro, pero yo decía que tampoco tienen una relación que está funcionando de alguna forma normal, que no están haciendo nada juntos. Si ellos, si a Putin le interesa que esté Trump en ese sitio, pero es que a lo mejor a Trump no le disgusta tanto Putin cuando decimos Rusia no quiere una OTAN fuerte a la puerta de sus fronteras. Es que a lo mejor Trump tampoco quiere una OTAN cara pagada por Estados Unidos a la puerta de sus fronteras. Es que daña el estatus global de Estados Unidos. Es que a lo mejor Trump preferiría que Estados Unidos ocupara un lugar más pequeño en el mundo, una esfera de influencia que no llegara, por ejemplo, a Siria. Sí, efectivamente, la visión de Trump del orden global es una visión basada en el interés nacional. Y entonces, en ese sentido, coincide muy bien con Putin, pero también coincide con otros líderes mundiales que piensan de esa manera.
Y en cambio, frente a eso, estamos viviendo una época donde cada vez más hay intereses globales, amenazas globales y objetivos globales. Entonces, claro, estar pensando en clave nacional, en relaciones internacionales, cuando el mundo lo que necesita es al revés, una visión global, pues es un contrasentido. Y Alana lo ha descrito muy bien. ¿Qué ocurre? Pues hay una confluencia de intereses, es decir, yo estoy de acuerdo en que tú hagas America First y al mismo tiempo yo hago Russia First y yo hago la France d'abord, y entonces todos estamos de acuerdo en que vamos a jugar ese juego de cada uno por su pellejo, ¿no? Y claro, ese es un juego que significa una cierta calma hoy, pero significa que los problemas se agravan hacia el futuro. Porque en realidad nosotros tenemos que tratar cuestiones fundamentales que nos están afectando a todos y que no se resuelven con el enfoque nacional y con la idea del interés nacional, que en general es de suma cero. Entonces tenemos cuestiones como el medio ambiente, la energía, la regulación de las finanzas, la desigualdad, las migraciones, y por supuesto he dicho en primer lugar todas las cuestiones del cambio climático y de los problemas enormes ligados a la contaminación galopante, la extinción de las especies, las sequías, y que afectará en particular a España en gran medida. Y entonces todas esas cuestiones parece que no, o sea, seguimos hablando en términos de los equilibrios de poderes del siglo XIX. Y si este Estado se va a llevar bien con el otro y van a tener una zona de fricción o no y tal. Y es que el mundo en la actualidad no tiene nada de aquello. O por supuesto, sí que tiene, porque precisamente nosotros pensamos que tiene. Pero en realidad, si miramos hacia el futuro... Y entonces, la última reflexión a este respecto es que es una pena que en un momento donde hace falta construir más gobernanza global y más instrumentos para tratar esos problemas globales, instrumentos en los que hay que compartir, hay que hacer un liderazgo compartido, en los que hay que cooperar, en los que hay que encontrar instrumentos comunes, en los que hay que hacer más regulación, más tratados, más instituciones internacionales, como se hizo, por ejemplo, en los años 90. O sea, todo eso que lo necesitamos ahora, pues no lo está haciendo. Y es una pena, porque los que están más capacitados para construir esas nuevas instituciones internacionales son en gran medida los mismos que hicieron las instituciones al final de la Segunda Guerra Mundial y los que las hicimos en los años 90, que somos democracias equilibradas, occidentales y tal. Y a nosotros nos interesa tener una impronta en esa nueva gobernanza global que se debe establecer, y no dejar que esa gobernanza global la hagan otros. Y claro, exacto. Y entonces el problema es que a día de hoy, pues el mirarnos al ombligo en nuestras sociedades, que nos está haciendo votar Brexit, nos está haciendo votar Trump y nos está haciendo estar cada uno en su pequeño mundo, pues nos está haciendo olvidar todas esas cosas que son necesarias y que deberíamos prestarle más atención. Claro, decía Martín, nuestros intereses, lo que nos interesa a nosotros en ese nuevo orden internacional que vira un poquito hacia cada uno por su pellejo, ¿qué papel juega ahí la Unión Europea? O sea, un continente que a grandes rasgos, así siendo muy bestia, pues ha subcontratado la seguridad a Estados Unidos, ha entrado completamente en un enfoque de libre comercio amparado por lo que ha sido el bloque atlántico antes de este tiempo. Hay una respuesta, en el Consejo Europeo hay una corriente de vamos a pensar más en nuestro propio interés y a desengancharnos un poquito de Washington. ¿A mí? Sí, sí. Ah. A los dos, en realidad. Bueno, yo ya lo he subrayado antes, yo creo que Europa está intentando ser un poquito más independiente. Por un lado hay que tener en cuenta que Trump no sabe lo que es la Unión Europea. Cuando habla de apoyar el Brexit, realmente él habla de esos europeos, ese consorcio, porque no sabe realmente en qué consiste, ¿no? Y apoyó el Brexit y eso, por ejemplo, no ha repercutido ni siquiera en una mejor relación, esa special relationship que tiene con los británicos, por ejemplo. Las relaciones transatlánticas yo creo que han estado en crisis siempre. Crisis política, hegemón versus aliados, crisis económicas, crisis estratégicas, el tema nuclear, la defensa antimisiles, etcétera. Pero siempre han sido crisis dentro del sistema,
¿Qué pasa ahora? Ahora hay una crisis fuera del sistema. ¿Qué es una crisis fuera del sistema? Pues estamos hablando de ese sistema internacional que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que sobre todo gracias a Estados Unidos, que lo impulsó Estados Unidos, basado en una serie de principios democráticos, de libre comercio, etcétera. Entonces, Donald Trump ha renunciado a esos principios y a esas ideas. Entonces, ahora estamos en una crisis fuera de ese sistema. ¿Qué va a pasar? Pues que pase lo que pase, las relaciones transatlánticas yo creo que no van a volver a ser lo que han sido antes. Ahora lo que está haciendo Europa pues es mantener esos principios y esos valores que antes eran valores comunes con Estados Unidos, y lo tendrá que hacer a pesar de Estados Unidos o sin Estados Unidos, o buscando otros aliados con los que comparta ciertos valores. Puede ser Japón, puede ser Corea del Sur. Como respuesta, por ejemplo, al proteccionismo de Trump, hemos visto durante este año la Unión Europea con muchas iniciativas para nuevos acuerdos comerciales con Japón, con Mercosur. Y hay un modelo viable, o sea, puede existir el atlantismo sin Estados Unidos. Yo creo que todo está por inventar. Yo creo que no hay que cerrarse a parámetros que hemos visto. Yo creo que el mundo está cambiando, un mundo apolar, hay un reatraimiento de Estados Unidos, y yo creo que todo está por reinventarse, ¿no? Yo no creo que sea excluyente. Quería decir una pequeña cosa con respecto a Rusia. Yo creo que tenemos que para mí, muy claro, una cosa es esas palabras entre Putin y Trump, amigables y tal, pero las relaciones entre Estados Unidos y Rusia son incluso peores que con Barack Obama. Es decir, Estados Unidos está apoyando a los países bálticos, está desplegando militares que se enfrentan, tienen el agresor ruso ahí, está desplegando el sistema antimisiles en Polonia y en Rumanía. El Congreso también ha aprobado nuevas sanciones contra los rusos, ha atado de las manos para Donald Trump para que pueda levantar esas sanciones. Es decir, Trump, pero... las relaciones bilaterales, no ha habido tampoco una cumbre bilateral Estados Unidos-Rusia que se podía haber esperado después de esas tan buenas. No la ha habido. La relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia es tan mala como con Barack Obama. No ha habido un pequeño avance en Siria, donde era un escenario donde todos podíamos ver ahí un enfrentamiento, y sin embargo claramente Donald Trump le ha dejado campo libre. Yo creo que ahí eso es lo que ha pasado. O sea, ahora mismo no ves a Siria. Hace poco se ha presentado la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que es el documento que guía la política exterior de Estados Unidos para los próximos años. Ahí vemos que Siria se ha caído de los temas, y yo creo que Estados Unidos se ha marchado de Siria, y ahora mismo es Rusia, Irán y Turquía los que están lidiando con las negociaciones o con el posible acuerdo en Siria. Estoy muy interesado en las preguntas de la sala. Voy a hacer un pequeño paso más por la mesa para ir un poquito con la... Ya he dicho mucho pregunta del millón, pero esta es la verdadera del millón. Donald Trump ante la reelección. La posibilidad de que el proceso se alargue, o que acabe dentro de 4 años, o impeachment o no. Pedro, cuando hablábamos de gobernaba o no para sus bases, ¿tú crees que la base de Donald Trump sigue intacta? ¿Que hoy Donald Trump tiene la fuerza electoral que tenía en noviembre de 2016? Mira, yo creo que cada vez más en las democracias nos enfrentamos a dos clases de candidatos. El candidato lienzo en blanco, que lleva 5 minutos en la política. No tiene pasado. Y porque la experiencia es un hándicap, y en el cual cada uno proyecta lo que puede o lo que quiere. Y luego nos encontramos con el candidato instrumental, el que sirve, vuelvo a lo de antes, al ajuste de cuentas, ¿no? Y ahora os vais a enterar y os metéis vuestro Starbucks, vuestro Netflix y vuestro tofu orgánico donde os quepa, ¿vale? Entonces, el otro día, bueno, el año pasado vino David Brooks, lo trajo en la Aspen Institute, y en un titular, a mí me gusta bastante cómo escribe David Brooks en el New York Times, decía: Donald Trump, dice, es la respuesta equivocada a la pregunta adecuada, ¿no? Yo cuando veo Rusia, la interacción, el Trumping y digo, si la estrategia del Kremlin es desacreditar a las democracias occidentales, qué mayor éxito que tener a Donald Trump en la Casa Blanca. Y eso lo dije el otro día por la radio, y en el troleo de Twitter alguien me abrió los ojos y me dijo: el problema es que las democracias occidentales a veces se desacreditan por sí solas, ¿no? Y volvemos al problema de todas las cuestiones que están intactas
todo, digamos, esas reglas que han funcionado efectivamente en el orden liberal internacional y la idea de la democracia, la separación de poderes y cómo estamos viendo un momento alimentado por crisis, por la automatización, por todos los factores que podríamos hacer varias sesiones sobre ello, que están llevando a mucha gente a cuestionarse la democracia, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades, me estabas preguntando, de reelección? Sí, O de, no sé, yo creo que él ha conseguido un sueño de muchos presidentes de Estados Unidos, que es poder interactuar con la opinión pública sin filtros. Sin medios. Mi tesis doctoral es la comunicación política de la Casa Blanca desde Roosevelt hasta Obama, y ves que con toda clase de tecnologías, con toda clase de panoramas políticos, los presidentes siempre han querido acceder a la opinión pública sin mediación. Y cómo él lo está consiguiendo. Alguien decía al cumplirse el año que es como gobernar con un micrófono abierto, ¿no? Y a alguien le puede parecer que es una debilidad, que es un descrédito, pero él consigue alimentar esa bronca permanente que tanto le favorece. Yo no creo que el primer año haya sido un desastre. Creo que Donald Trump se interpreta a la perfección a sí mismo. Él decía que cuando en los mítines no le prestaban atención, él sabía cómo, y no tenía más que mencionar el muro y automáticamente se enganchaba, ¿no? Yo creo que nos tiene enganchados, y cómo es capaz de dominar el ciclo informativo con lo que dice, con lo que no dice, es capaz de plantearnos toda clase de dilemas morales, es capaz de plantear los parámetros de lo que se espera de un presidente de Estados Unidos. Yo creo que eso va a continuar y en ese sentido no defrauda. No está muerto todavía. No, porque volvemos a lo mismo. Los problemas que hay detrás, la trastienda, a mi juicio, sigue intacta. Alana, 50-60% según las cuentas que mires de los estadounidenses desaprueban la labor de Donald Trump como presidente. Él ya sacó menos votos en su día. ¿Cómo lo ves? Reelección. Es difícil. Bueno, primero tenemos los midterms. Sí, pero bueno, son todos casi, yo creo que es malo siempre para el partido del presidente. Pero desde aquí sé que no es tan sexy como los presidenciales. Bueno, tanto ahí como aquí. Pero este año van a ser súper importante. Más que nunca. Es que Trump tiene 3 cosas muy duras este año. La investigación de Rusia sigue y va a ser cada vez más cercano a su gabinete, su campaña y su familia. Y eso cada vez le va a poner más nervioso. Y cuando está nervioso, tuitea cosas ridículas. Luego el movimiento de mujeres Me Too sigue con un camino hacia Washington. Y que todavía él no ha tenido que dar una respuesta importante a todos sus propios yo creo que ahora hay unos 19 mujeres que dice que él ha comportado mal sexualmente con ellas, de distintas formas. Y luego, claro, las elecciones. Y la cosa que es importante es que los demócratas tienen una posibilidad muy importante de coger la Cámara de Representantes. Si hacen eso, entre las primeras cosas es el impeachment. No creo que va a ser posible conseguir el 2/3 de voto en el Senado para quitarle de la Casa Blanca. Pero simplemente hacer el impeachment, es que hemos visto, es un tema que se va a poner loco. Y puede ser que se pone tan harto que dimite. No sé, yo lo veo como la más posibilidad que tenemos de deshacernos de Trump sería de esta vía. Pero él va a ser cada vez más nervioso y cada vez con más problemas. También tener demócratas en la Cámara de Representantes y quizás el Senado, porque está muy justo, pero es más difícil ahí. Es que no va a poder conseguir nada de legislación. Y lo único que ha conseguido hasta ahora con... de impuestos. Sí, la reforma de Hacienda, que es un reto enorme para los republicanos. Si eres republicano de cualquier tipo en los Estados Unidos, estás encantados con eso y también con el nombramiento de Neil Gorsuch.
pero aparte de eso no ha podido hacer nada. Él está a punto de anunciar, bueno, mañana en su discurso del Estado de la Nación, el SOTU, va a hablar de infraestructura, que es donde yo pienso que tenía que empezar, pero no lo ha hecho, pero hay ganas por los dos partidos de hacer algo, pero él quiere tanto dinero y su forma de hacerlo es realmente poner todo en manos de los estados, que va a tener muchísimos problemas dentro de su propio partido, y entonces puede ser que ni este año va a conseguir nada de legislación, y eso también va a enfadar su base, porque no está cumpliendo sus promesas, y por supuesto, eso es que lo que quiere para el muro tampoco va a poder hacer, y el 7 de febrero, no, 8, 7, uno de estos días, voy confundiendo fechas, que puede ser que tenemos otro cierre del gobierno. Sí. Y entonces, es que lo veo, pero es importante recordar que solamente tiene entre 34 y 38% del país contentos con él, que eso es más o menos su base de votantes, nadie más. El tema es si es suficiente electoralmente. Que ningún presidente ha sido, es que es muy por debajo de los otros presidentes en su primer año. Bueno, yo creo que estamos los 5 deseando que la sala pregunte. Seguro que tienen ustedes muchas cosas que preguntarle a la mesa. Hay alguna mano que se mueve ahí al fondo de la sala y aquí delante. Y Hola. Hola, buenas. Me llamo Jesús Delgado. Yo creo que Trump puede decir lo que nos decía Montaigne: no me juzgues por lo que tú eres. Alguien dice, el sistema no funciona. Funcionó con Reagan, que confundía a los países. Funcionó con la Comisión Warren. Funcionó con Carter, que decían que era un cultivador de cacahuetes. Dice, en Estados Unidos, un juez de Hawái ha parado a Donald Trump. Si eso es que no funciona el sistema, dicen, y ya termino, es que Trump es machista. Leches. ¿Y Kennedy? ¿Y Bill Clinton? Gracias. Gracias a ti, Jesús. Jesús tiene una opinión clara, que es que el sistema le está acotando. Pedro, ahí no le has convencido. No. Yo en la noche electoral metí... el Congressional Quarterly hace una guía electoral de Estados Unidos muy buena, y metí una copia de eso y de la Constitución de Estados Unidos, y todos llevamos un año como en España revisando partes de la Constitución que se nos había olvidado. El problema, habla usted del juez de Hawái, que Donald Trump va a Twitter y califica a los jueces que no le dan la razón como enemigos del pueblo, que no se me ocurre algo más estalinista que espetar a la separación de poderes y a la justicia, ¿no? Y el problema es la reacción. Bueno, sí, estaría bueno, no está incumpliendo con la Constitución, de acuerdo, pero digamos que el ambiente está tan envenenado. Y cuando él dice que los países de mierda, la gente que le está aplaudiendo, porque está diciendo lo que ellos piensan, esto no nos olvidemos nunca. Yo, en fin, tengo una opinión mucho más respetuosa de Ronald Reagan, y me parece mucho más importante que todo el... aunque Ronald Reagan proviniera de Hollywood y Donald Trump del reality TV, pero no creo que sea comparable, ¿no? Porque fuera capaz de... en fin. Es otro tipo de calibre. A ver, ¿alguna pregunta que teníamos por aquí delante? Sí, buenas tardes, soy Elena Rubio. Quería saber si alguien me puede aclarar acerca del plan estratégico nacional que se presentó hace poco, si creen que va a cambiar la política norteamericana respecto al plan energético y los suministros que tienen de África. Y por otro lado, he querido entender que se perdió una gran oportunidad de que una mujer fuese presidenta en Estados Unidos en estas elecciones. Entonces quería saber cuál es la diferencia respecto a las anteriores elecciones. Gracias. Muy bien. Yo creo que Carlota es probablemente la que se ha leído la estrategia y nos puede ilustrar a ese respecto.
Bueno, la estrategia de seguridad nacional es consecuencia, se supone, que de un proceso interagencial donde los diversos departamentos interactúan y sacan una estrategia con las prioridades de Estados Unidos. Normalmente, como todos los documentos, todo es prioritario y, por lo tanto, nada es prioritario. Exactamente lo mismo que en las estrategias anteriores. La estrategia esta que vemos tiene mucho de mainstream de política exterior de Estados Unidos, parte de mainstream de la política exterior más del Partido Republicano y un poquito de Trump. Es curioso que si ves la estrategia y la presentación que la hizo Donald Trump, que no suele hacerlo el presidente de Estados Unidos, pues decía muchas cosas que se contradecían con la propia estrategia. Y aquí vuelvo a mi discurso. Una cosa es Trump y otra cosa es la política que se está haciendo. Alana lo decía, reforma fiscal, una victoria de los republicanos. Neil Gorsuch, una victoria de los republicanos. La estrategia de seguridad nacional, una victoria de los republicanos. Otra cosa es lo que diga Trump. En esta estrategia, de ahí luego salen las diversas estrategias del Departamento de Estado, de Energía. Entonces, hay que ver cómo va ese proceso y luego hay que ver cómo esas prioridades que cada uno de los departamentos va a encuadrar las encaja con el presupuesto. Entonces, es muy difícil decir, porque siempre son muy vagas y muy tal, muy difícil ahora mismo predecir qué va a pasar. En el tema energético, yo creo que ahí, a pesar de las medidas que ha tomado Donald Trump, por ejemplo, abriendo desmontando esa paralización de los oleoductos, abriendo la posibilidad de perforar el Ártico, hablando de esa tiene la idea de potenciar, ¿no? de poner a Estados Unidos arriba del todo como potencia energética, pero todo esto no va a tener un efecto real. Por ejemplo, perforar en el Ártico sigue siendo, no es económicamente, no les compensa, prefieren hacer el fracking, o sea, eso no se va a cambiar. Y Estados Unidos se ha metido ya en una transición energética donde está el gas, está el fracking, están incluso las renovables. El coste de las renovables ha bajado muchísimo. Entonces, está en ese proceso de la transición energética que no se va a poder cambiar, ni siquiera las órdenes ejecutivas de Donald Trump. Las puede ralentizar, les puede poner ciertos impedimentos, pero la transición energética en Estados Unidos, yo creo que ahí no se puede ir. Y luego lo que no puedes hacer es de manera unilateral irte de la gobernanza energética global, al igual que gobernanza en otros campos. Lo necesitas. Cuando fue en 2005 el huracán, el Katrina, por ejemplo, ahí Estados Unidos se dio cuenta, tuvo que pedir a la Agencia Energética Internacional sus reservas porque él tuvo que parar toda la producción. Es decir, vivimos en un mundo interconectado e incluso energéticamente, aunque Estados Unidos es muy potente, no de manera unilateral no te puedes ir de esa gobernanza energética. Alana, la segunda pregunta de Elena tenía que ver con una mujer presidenta en las próximas elecciones presidenciales. Desde luego se ve, todavía es muy pronto para hablar de las próximas presidenciales hasta las midterms, pero en esas midterms sí que estamos viendo una explosión del número de candidatas, de donaciones, de organizaciones civiles, de mujeres, de movilización. Sí, estuve escuchando una entrevista con Stephanie Shriak, que lleva un grupo que se llama Emily's List. Y desde los años 80, lo que ellos hacen, bueno, yo hice un training con ellos en los años 90 en captación de fondos, pero ellos buscan candidatas y les animan a presentar, porque eso es parte del problema, que las mujeres simplemente no se presenten, y luego les ayuden con sus campañas, porque no es como aquí que se mete en una lista. No, si quieres presentarse, tienes que presentarse, buscar los donantes, llevar una campaña, buscar a alguien para llevar la campaña, unos profesionales, y es bastante difícil. Y dice ella que desde la elección de Trump ha sido una cosa tremenda, las llamadas, las peticiones por email de mujeres diciendo que quiero presentarme y necesito ayuda. Y entonces dice que no tiene nada que ver con otros años. También cuando hablamos de los posibles candidatos para 2020, salen principalmente unas mujeres, como Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand, Kamala Harris. Esos tres siempre salen al principio de la lista. Entonces, lo bonito que vamos a ver quién sale como candidato, pero por supuesto tiene pinta de que por lo menos por la primera vez entre los demócratas va a ser una primaria que será normal ver unas mujeres y unos hombres.
Y eso sí es un gran cambio, y mucho de eso hay que dar las gracias a Hillary Clinton, porque ser la primera es durísimo y tenía que romper tantas barreras, y a veces no pensamos bastante en eso, que realmente todo lo que hacía ella era nuevo, y ahora que va a ser, se va a ver por lo menos bastante normal en 2020 ver un grupo de candidatos mezclados, y eso sí es un gran logro. Lo que veremos, lo que tenemos miedo es que, que van a salir muchas mujeres. Puede ser que aumentamos las mujeres en Congreso, que nunca hemos podido superar 20% en Congreso, que aquí en España son unos 40%. España va mucho mejor que los Estados Unidos en este sentido. Pero cada vez que hay un avance, luego tiramos atrás, hay este backlash, que entonces todos vamos un poco en plan así, pero hay que aceptarlo, así va, y seguir luchando. Por dar el dato que hacía referencia a Ana, que lo he mirado porque a mí me sorprendió muchísimo, Emily's List, el grupo que promueve candidaturas de mujeres a favor del derecho a decidir y tal, entre 2015 y 2016 recibieron 900 peticiones de ayuda. En el último año han recibido 26.000. Es una cosa absolutamente... No sé si tenemos alguna otra pregunta. Por supuesto, Cristina. Yo quería que comentarais algo sobre la inmigración, porque al final era uno de los temas de la campaña, está siendo uno de los temas de la presidencia, y en esta presidencia de amagos, de hago algo pero luego no se aplica del todo, etcétera, etcétera, esa fue una de las primeras decisiones, frenada por los jueces, pero sí está teniendo un impacto real en la vida de muchas personas. El otro día leía que incluso está teniendo un impacto real en los puestos de trabajo. Hay tantos empleadores que no se atreven a renovar contratos o a contratar, no ya ilegales, sino a personas de origen extranjero, que están creándose vacíos, puestos que no están siendo ocupados simplemente porque no se atreven a rellenarlos con lo que tradicionalmente lo hacían, ¿no? Está el caso de los centroamericanos, que dentro de mes y pico van a perder la protección que les había dado. Y está el caso de los Dreamers, que están siendo utilizados como moneda de cambio. Vamos a ver mañana en el discurso otra vez su apuesta, si me dais 25.000 millones para el muro, yo los dejo quedarse aquí, que es algo realmente desde el punto de vista humano tremendo. Entonces quería que analizarais un poco, que comentarais un poco hacia dónde va esta política, si la sociedad americana, que es una sociedad de inmigrantes, está realmente dispuesta a tolerar esto, aunque sea así a trocitos. Un poco cuál era vuestra idea. Gracias. Mira, a lo mejor podía comentarnos Martín, porque el tema de los Dreamers en concreto es sangrante. Estamos hablando de chavales que sin ninguna participación suya los llevaron a lo mejor sus padres irregularmente al país, y ahora a lo mejor tienes que volver a Filipinas, ni siquiera hablas tagalo en muchas ocasiones, eres un americano en todo menos en el pasaporte, y ahora forma parte de esos bargaining chips, de esa negociación de si me das dinero para el muro, me lo pienso. Este va a ser uno de los asuntos más sensibles de los próximos meses para Trump. Y Trump lo está utilizando un poquito como palanca para otras cosas. Del mismo modo que a veces también los presidentes en Estados Unidos tienen la tradición de usar cuestiones internacionales para arreglar cuestiones internas. Entonces, yo creo que Trump va a jugar con esta carta. Él sabe que el muro, tal y como él lo concibió, no se puede hacer, ya lo sabe. Ha recibido mucha información sobre los problemas que está teniendo Estados Unidos en otros lugares debido a estas actitudes suyas, y en particular en América Latina. O sea, cuando, por ejemplo, Estados Unidos quiere presionar a los latinoamericanos para meter presión a Venezuela, no lo puede hacer, porque no tiene ninguna legitimidad entre los países americanos para hacerlo, ¿no? Debido al muro y a sus políticas migratorias. Pero es que a esto también se opone Canadá y se oponen muchos otros países. Entonces, es una palanca, pero no sabemos muy bien cómo la va a poder usar. En el largo plazo, evidentemente, al mismo tiempo nosotros estamos con nuestros hermanos latinoamericanos, estamos a favor de la inmigración. España, por ejemplo, es un país que no ha acogido tradicionalmente a refugiados. Nosotros no tenemos una tradición de acoger a refugiados y no damos asilos en comparación a Francia, Alemania, Suecia, otros países. Sin embargo, somos un país de inmigración.
España, a lo largo de los 15, 20 últimos años, hemos acogido proporcionalmente más migrantes que ningún otro país del mundo, con un resultado positivo, que no tenemos fuerzas xenófobas, no hemos tenido problemas reales, la adaptación ha sido posible. Además, inmigración que venía de muchos lugares, porque venía del este de Europa, venía del norte de África, venía de Iberoamérica, y ha funcionado bastante bien. Entonces, en el largo plazo es cierto que Estados Unidos tiene que aceptar esa inmigración como ha sido. Pero por otro lado hay que comprender también que el mapa de Estados Unidos cambia de una manera que produce miedo. O sea, esto hay que comprender que a muchos americanos blancos descendientes de los típicos americanos les produce miedo, porque basta ver un mapa de Estados Unidos y de las migraciones que ha ido recibiendo en la historia para darse cuenta que la migración que está recibiendo de México y Centroamérica y de toda la presión que está recibiendo del sur es increíble. Y luego también hay otro factor añadido: los que tienen bebés, pasa igual que en España, los que tienen bebés no son los americanos de siempre, son los mexicanos y los latinoamericanos que están llegando. Y entonces eso, proyectado hacia el futuro, les produce cierta... Pero como americanos de siempre es un término que es un poco nativos americanos, anglosajones. Yo tengo, por un parte, soy de familia de americanos, bueno, de siempre, ingleses, alemanes, irlandeses, y otro lado italianos, pero, ¿sabes? Es que había un punto que los irlandeses tampoco eran los americanos, y los alemanes y los italianos tenían su... Entonces, me interesaba muchísimo preguntarte como californiana, en el sentido económico del asunto. Porque estamos hablando mucho del precio moral que Estados Unidos como país de inmigrantes puede pagar, pero ¿y el precio económico? Porque es que tu estado es un ejemplo perfecto de algo contra lo que Trump va a ir, que son las visas tecnológicas de las que se nutre la industria puntera del mundo, de traer a los mejores de cada país. Y Trump también ha demostrado que, por ejemplo, pues quiere restringirlo hasta el punto de que un gran ingeniero español pues pueda viajar a trabajar a Facebook, pero por ejemplo su pareja no pueda trabajar, y eso influye en las decisiones de tener al mejor talento del mundo. No sé desde California, que además es un estado precisamente trumpista. California. No, incluso con los incendios en California él no ha venido. Normalmente los presidentes vienen, pero a California no, y yo creo que casi mejor, porque los californianos no lo querían. Pero sí, en California muchas veces decimos, demográficamente, donde va California es donde irá el resto del país. En California, desde los años 80, los bebés nacen, que hay menos blancos que los otros razas ahora en California. Y eso ha pasado por todo el país hace 5 o 6 años. Y es una cosa que también los demócratas han ido pensando que eso les favorece. Y sí les favorecen, pero no ha sido tan rápido como quieren. En California los republicanos han quedado casi como un partido minoritario porque claro, California tiene, no sé, el voto hispano, el voto blanco es el minoridad y es un voto hispano, asiático, o sea, mucho mezcla que suele votar más demócrata. Entonces, claro, y por otro lado sí, en California, pero históricamente es un estado que depende económicamente de los inmigrantes. Tanto de la agricultura como ahora Silicon Valley, que depende mucho. Yo vuelvo a mi pueblo y no lo reconozco, es bastante distinto, pero esa es la historia, ¿no? Y la inmigración es importantísimo, porque también México, por ejemplo, ya no está viniendo como antes, es que realmente es un cero de inmigración, un neto cero. Y lo que pierden cuando hablan de el muro es que la mayoría de los inmigrantes vienen por avión. Y bueno, como siempre sí, es un símbolo sobre todo, y yo creo que incluso Trump ha sabido eso desde el principio, incluso algunos de sus seguidores, pero siempre tenemos una historia bastante fea de no gustar los inmigrantes de turno. Cada vez que hay un nuevo ola de ellos, italianos, los irlandeses. Sí, cada uno ha tenido su momento. Pedro, la identidad ser americano. Quería hablar de inmigración, que me parece muy importante. Solamente decir, el muro es una metáfora, es un ejemplo perfecto de populismo, es decir, una simple solución a un problema gravísimo. 25.000 millones de dólares dicen ahora que puede costar, con eso no se rescata ni Bankia, para que nos hagamos una idea. ¿Cuál es el problema de fondo, el debate de fondo con este pulso
con los Dreamers, con el muro. El problema es definir las reglas del sistema de inmigración de Estados Unidos. Estados Unidos legalmente admite al año casi 1 millón de personas, legalmente, con papeles. El sistema, el criterio que se aplica a ese flujo de inmigrantes ha sido hasta ahora, se le denomina chain migration, es una palabra de los republicanos. Es una palabra inventada, obviamente, pero digamos que es un sistema que prima la reunificación familiar. Y lo que se está debatiendo es cambiar esas prioridades e introducir un sistema de méritos, de gente que sepa inglés, de gente que tenga cualificaciones que interesen al desarrollo económico de Estados Unidos. No que sea tu primo o tu familiar o estas cuestiones. Hay un detalle muy simbólico que es la famosa lotería de visados. Sí. La lotería de visados salió adelante con Bush padre, porque una de las características de la política de Estados Unidos es que políticos muy de un sitio son capaces de ejercer una gran influencia. Y en todo este flujo de inmigrantes legales, pues los irlandeses, por ejemplo, casualmente no tenían ningún problema. ¿No? Sí lo tenían en su no tenían ningún problema. La lotería se instituyó, son unos cuantos miles de visados, para aportar diversidad al flujo de inmigrantes, que no sean los mismos de siempre y países especialmente infrarrepresentados pudieran tener acceso. La migración, el reagrupamiento familiar y la lotería son el debate, porque como siempre en Washington, quien controla el proceso, quien establece los criterios, determina el resultado final. Es un problema, no es el muro en sí mismo, el muro es una metáfora populista muy útil para Trump, pero hay algo muchísimo más profundo y trascendente en este debate. Nos dice algo también, bueno, es un proceso así en todos los países, pero nos dice también algo sobre las sociedades, el hecho de que las zonas del país donde menos inmigrantes hay sean las más renuentes hacia los inmigrantes. Es un tema que yo creo que, bueno, que a lo largo de la historia ha sido bastante así, es desconocimiento, es porque, por ejemplo, no es un ámbito que se ha dado en un estado donde los blancos son minoría, como es California. Ya, es que en California es de toda la vida, que siempre ha sido una diversidad ahí, pero sí, imagino que cuando vas a los estados que son más blancos, o un pueblo, y un pueblo que siempre ha sido bastante de lo mismo, y de repente viene gente distinto, es que puede asustar. Había mucho inmigración en los últimos años, y entonces, claro, que con Trump ha sido, la cosa es asustar a la gente, pero como digo, en cada ola siempre ha habido algo de miedo, incluso con los irlandeses, de que los míos vinieron como sirvientes o esclavos realmente, que sí, los mis familiares, y cada uno, y entonces es una historia muy larga de la inmigración, y cada uno llega y luego no quiere más. Sí, quiere ser el último que cierre la puerta. Ya estoy bien, pero no quiere más. Y también hay unos datos súper interesantes que, bueno, lo sabemos también, tras las generaciones sentimos más estadounidenses, y hoy mismo ha salido de Pew unos datos sobre los hispanos, y también de todos los hispanos que han nacido en los Estados Unidos, un 11% ya no se sienten hispanos. Sí, claro. Y entonces va cada vez más, con cada generación unimos más con el país y sentimos más estadounidense de siempre y menos conectado con nuestros ¿Querías decir, ancestros. Martín? Un segundo, porque precisamente va en la dirección que decía Lana, la presión que sentimos los países de renta alta y estables, donde la vida es segura, frente a grandes poblaciones cercanas, es tremenda. Es decir, que esa población va a seguir existiendo en Estados Unidos y la gestionen, porque aquí se habla mucho de migración legal, pero no se habla de la ilegal. Y nos pasa a nosotros igual, con una población en mengua que en Europa y una presión impresionante que viene de África, pues tendríamos que empezar a hacer cuentas ya. O sea, tendríamos que empezar a poner las pilas.
Y con respecto a lo que decía Alana de la atracción, una nota muy rápida, porque Cristina empezaba con películas, me gustaría mencionar otra, de un cómico mexicano muy famoso en México y en Estados Unidos, se llama Eugenio Derbez, pero no muy conocido aquí, que ha hecho unas películas estupendas, y una de ellas se llama No se admiten devoluciones. Entonces él tiene un bebé en México, pero es de una madre americana y la lleva a la bebé a Estados Unidos. Y cuando van caminando por la carretera, porque la tiene que llevar a la bebé, le va contando a la bebé, bueno, yo te llevo a Estados Unidos porque vas a tener una escuela mejor, vas a ser más rica, vas a ganar más dinero, dice, y sobre todo vas a ser más alta y más rubia. Sí, todavía. Bueno, pues yo creo que ha sido un placer. Nos hemos entretenido aquí muy bien. Yo creo que nos hemos informado mucho gracias a nuestros fantásticos panelistas. Así que nada, hasta otra. Muchas gracias.